Listo. Démosle un minutico a que se unan más personas y ya empezamos. Que ya ahí veo que se están conectando más. Súper. Listo. Bueno, ya vamos. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por unirse a este webinar con Ferney Peña. Hoy vamos a estar hablando de cómo mejorar sus entrevistas técnicas. Ferney es un software engineer, senior software engineer en SoftServe y le voy a pasar la palabra pues porque es nuestro host el día de hoy. Gracias, Ferney. Bienvenido a esta sesión. Muchas gracias, Victoria. Bueno, un gusto para todos. Mi nombre, como dijo Victoria, es Ferney Peña. Soy software engineer de software ya hace unos 3 años. Estoy certificado como interviewer para software. Entonces me dedico también a hacer algunas de las entrevistas para ingreso a la compañía. Ya también llevo 2 años y medio con este rol y un gusto para todos. Eh, bueno, yo creo que sí, ya estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Sí, Ok, sí. un gusto para todos. Vamos a empezar. Esta es la agenda para el día de hoy. El speaker soy yo. Luego vamos a hablar del live coding. ¿Qué es el live coding? ¿Qué es lo que espera un entrevistador al momento de realizar una entrevista? Y finalmente vamos a hacer una pequeña simulación de una entrevista técnica. Y pues ya para finalizar, las preguntas que tengan algunos de ustedes. Eh, bueno, acá hay un quote muy usado en el mundo del software, que es: en el software pasamos el 20% de nuestro tiempo escribiendo código productivo y 80% depurándolo. ¿Podrían decirme en el chat qué creen que significa esto o por qué creen que pasa esto? Démosle un segundito, a ver. Bueno, Luis Felipe dice: la prioridad al principio es tener algo que funcione y optimizarlo es secundario. Válido. Muy bien. ¿Alguien más? Tengo que entender lo que está sucediendo para debuguear lo que se requiere, dice Lady Sánchez. Exactamente, también es cierto. Entonces, bueno, esta afirmación, que no sabemos quién la dijo, tiene mucha razón. La verdad, como dice Luis Felipe, inicialmente nosotros necesitamos que algo funcione. Una vez tenemos la solución, podemos empezar a hacer un refactor, a mejorar, a tener mejores prácticas, etcétera. Pero usualmente lo más importante es que las cosas funcionen. Entonces, bueno, José María dice: yo creo que porque el código nunca es perfecto y siempre podemos mejorar. Dico dice: porque nos apresuramos a programar antes de tomarnos el tiempo de planear. Entonces, eso también es cierto. Muchas veces no planeamos bien lo que vamos a hacer y nos vamos de lleno a la implementación. Entonces, vamos a pasar mucho tiempo corrigiendo lo que realizamos. Entonces, para empezar, ¿qué es el live coding y por qué es tan importante? El live coding es una técnica que se utiliza en las entrevistas para puestos de tecnología y que nos ayuda a tener una mejor comprensión de los conocimientos que tiene una persona en software, ¿cierto? Nosotros tenemos usualmente dos tipos de entrevistas, o usualmente hay dos tipos de entrevistas técnicas: las que son solamente de conceptos básicos, conceptos avanzados, conocer cómo funciona, cómo
qué tan avanzados son los conocimientos de la persona que se está entrevistando. Y hay otro tipo de entrevista que es esta, que es live coding. ¿Por qué es importante? Porque esta nos permite ver más allá del conocimiento base. Nosotros, cuando estamos realizando entrevistas técnicas, nos damos cuenta que la persona muchas veces tiene mucho conocimiento teórico, pero que a la hora de tratar de llevar ese conocimiento a algo más real, algo más tangible, por así decirlo, se nos queda corto o se nos bloquea por la presión. Son personas que a veces tienen problemas de, de inseguridad, de ese tipo de cosas que no deberían pasar, pero pasan mucho. Entonces, ¿ustedes qué creen en el chat? ¿Qué es lo que busca un entrevistador realmente? O sea, ¿qué busca un entrevistador cuando hace una entrevista de live, con live coding? Vamos a dar un minutico que escriban. Mateo Castaño dice, me parece que es normal que haya personas que no se sientan seguras con el live coding. Entender, Lady dice, entender el proceso lógico que hace el entrevistado para resolver los problemas. También es cierto. Me parece que dice ver cómo piensa la otra persona. Luis Felipe dice la capacidad de resolver problemas. Exactamente. Por ahí va la cosa. Entonces, ¿qué busca realmente un entrevistador? Lo primero es la resolución de problemas, como lo mencionaron en el chat. Nosotros buscamos ver cómo la persona se desenvuelve en un ambiente donde tiene que resolver un problema. Entonces, muchas veces realmente lo que nosotros queremos no es tanto ver el código, ver, es que el programa con las mejores prácticas, la persona está tratando de utilizar lo último o las últimas versiones, no sé, por ejemplo, de algo que se incorporó al framework o al lenguaje de programación que estemos evaluando. Entonces, no se busca tanto eso, se busca más ver la persona, la capacidad que tiene la persona de resolver problemas. También lo que dice Carlos, ver cómo se comporta en una situación bajo presión. Empezamos a evaluarlo si tiene la persona un pensamiento estructurado, ¿cierto? Nosotros en software, cuando vamos a resolver un problema, eh, tratamos de que tenga un pensamiento estructurado. Eso es lo que nos enseña la lógica cuando vemos algoritmia, cuando vemos estructuras de datos, cuando vemos todo este tipo de cosas que nos ayudan a moldear nuestro cerebro de manera tal que nuestro pensamiento pase de ser un pensamiento lineal a ser un pensamiento estructurado. Entonces, eso se evalúa dentro de la misma entrevista técnica y se busca no solo ver la persona cómo resuelve el problema, sino ver qué tanto analiza el problema, qué tanto lleva los casos, los edge cases que se tienen en un problema, si la persona está prestando atención, si es o simplemente trata de irse al código y ya. Que empieza, le pasan el problema, lo lee y empieza de una vez a codear y sin hacer preguntas, sin entender bien cuáles son todos estos casos extremos que podría tener, digamos, el, el problema, ¿cierto? Otra cosa es lo que dice Carlos acá, ver cómo trabaja en equipo. Cuando se pide hacer un cambio, si lo acepta tal cual, se alega, se niega exactamente, eso también es algo que se evalúa. La capacidad de tomar decisiones técnicas bajo presión. Si nosotros como entrevistadores hacemos preguntas y preguntamos, bueno, ¿por qué estás utilizando eso? ¿Por qué no utilizas otra cosa? ¿Qué tanta complejidad algorítmica tiene esa solución que estás haciendo? ¿Se podría mejorar? ¿Hay otra manera de hacerlo? Ese tipo de preguntas hacen que la persona tenga que tomar decisiones bajo presión y no solo decisiones
con lo que dice y habla, sino que también nos presenta algunas decisiones técnicas que tiene que tener base o tiene que tener un fundamento. No puedo yo simplemente decir que voy a cambiar un while por un for porque me parece que es mejor, ¿cierto? Hay que tener una base teórica, unos conceptos claros con los que yo pueda argumentar el cambio que estoy haciendo. O por ejemplo, mi pregunta, la pregunta que yo le hago al entrevistado, eh, es por qué estás utilizando esa función del lenguaje y no implementas uno tú, ¿cierto? O al revés, ¿por qué estás implementando, no sé, estás implementando un map y no deberías, y ya si el lenguaje ya lo tiene implementado? Entonces se empiezan a notar muchas, muchas diferencias entre lo que hacen los desarrolladores que apenas están empezando, que tienen poca experiencia real de desarrollo, contra las personas que ya llevan más tiempo trabajando en desarrollo, que tienen un poco más de conocimiento sobre el lenguaje, que conocen más sus funciones, que conocen más cómo se debe realizar la entrevista en este caso. Entonces, nosotros cuando estamos perdón, cuando estamos durante la entrevista, quiero que se lleven este tip. Y es que el entrevistado el entrevistador no espera que seas perfecto, pero sí que seas razonable y transparente. Eso es muy importante. Y si hay una cosa que me gustaría que se lleven de este webinar, es que el entrevistador, cuando lleguen a una entrevista técnica, o una entrevista de live coding, no está buscando un código perfecto. No, eso no es lo que se busca. No se está buscando que el código que tú realices sea el código más bonito de la historia, que tenga las mejores prácticas, que no, o sea, eso no es lo que se está buscando. Si lo haces, perfecto, probablemente vas a pasar la entrevista, pero lo importante realmente es evaluar un conjunto de habilidades técnicas y, y también, perdón, y también un conjunto de habilidades, tanto técnicas como soft skills, como habilidades blandas de la persona, que nos ayuden a tener una persona un poco más integral y no solo que tenga mucho conocimiento técnico. Entonces, para una, para antes de la entrevista, ¿qué creen ustedes que se puede hacer? ¿Cómo me puedo preparar yo cuando ya sé que tengo una entrevista que va a ser de live coding, que voy a tener no sé, compartir pantalla, o voy a tener que estar realizando un ejercicio de algoritmia o lo que sea? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser como esas cosas que podemos hacer antes de la entrevista? Desactivar Copilot. Sí, es importante. No queremos que Copilot sea el que nos resuelva el algoritmo o el problema que estamos intentando realizar. Pedir datos del entrevistador, LinkedIn, por ejemplo. Eh, bueno, pues yo creo que esa es para saber cuál es su perfil. Podría ser un tip, pero realmente yo debo preparar, o sea, si yo voy a presentar una entrevista técnica de Python y el perfil de mi entrevistador en LinkedIn es, no sé, es arquitecto de software. Pues no me ayuda mucho saber eso, pero también podría ser un poco hablar del rol, de experiencias, aspiraciones. Eso ya, Edgar, eso ya sería durante la entrevista, ¿cierto? Durante la entrevista hablar de, de lo que necesito. A ver, practicar puzzles de código, sí, ok. Tomarse un calmidol. Sí, la calma es bastante importante. Es algo que muchas veces nos juega muy en contra y es los nervios nos comen durante una entrevista y nos bloqueamos. Podemos ser muy buenos técnicamente, podemos tener buenas habilidades, pero nos bloqueamos y hasta ahí llegamos.
practicar resolviendo problemas en plataformas como HackerRank, dice Haider. Muy bien. Ese tipo de cosas son las que usualmente nos funcionan. Entonces, yo lo que normalmente trato de hacer cuando tengo este tipo de entrevistas es tratar de hacer una preparación estratégica. Como mencionaban algunos de ustedes, lo importante lo más importante en este tipo de entrevistas es ver cómo la persona se desenvuelve. Entonces, repasar un poco los patrones de diseño, como dice Carlos, es un muy buen consejo. Estudiar estructuras de datos, algoritmia, lo básico. Eso es algo que se nos olvida mucho en el día a día. Cuando estamos trabajando en nuestro día a día, nosotros no solemos pensar en estructura de datos. Aquí voy a utilizar un array, aquí voy a utilizar un map, un set, voy a utilizar un hash map, voy a utilizar algo, ¿cierto? Ese tipo de cosas se nos olvidan en el día a día porque no es usualmente la manera en la que resolvemos los problemas. Pero tener ese conocimiento básico, tener ¿cómo lo llamamos? Tener esos conocimientos muy base, conceptos sólidos, nos va a servir en las entrevistas para demostrar no solo que ya tenemos experiencia trabajando, o no solo que ya tenemos como un camino recorrido en el software, sino que es una persona que estudia, es una persona que hasta se compromete usualmente a entender cómo funciona el software, porque no es lo mismo una persona que aprende a manejar un framework, ¿cierto? Ya sea, no sé, un framework de JavaScript, un framework de Python, un framework de Java, cualquier framework. No es lo mismo alguien que empíricamente entra, aprende a manejar este tipo de frameworks y se tira a trabajar. Pero cuando le preguntas por herencia, le preguntas por los principios SOLID que los mencionaba Carlos, le preguntas por complejidad de algoritmos, le preguntas por este tipo de conceptos que debería tener claros al ser un desarrollador de software, pero muchas veces no los tienen y eso pasa infinidad de veces. No se pueden imaginar ustedes la cantidad de personas que se presentan a entrevistas técnicas sin conocimientos básicos. Entonces, claro, uno no, los entrevistadores como tal no dudamos de que la persona sea capaz de, de, de responder en el trabajo, de responder por una actividad, un ticket o una historia de usuario o por algo que se le asigna. Posiblemente la persona sea capaz de resolver ese problema de alguna manera, pero siempre va a ser mejor alguien que entiende cómo funciona y va a hacer que la solución sea más eficiente y menos traumática, con mejor calidad usualmente, con mejores prácticas, ¿sí? Con menos deuda técnica, con unos mejores, eh, con un mejor entendimiento de lo que está pasando. Entonces, digamos que estudiar este tipo de estructuras, de conocimientos básicos, es muy importante y es algo que siempre se debe hacer antes de una entrevista, refrescar los conocimientos. Puede que pensemos que ya los tenemos claros, pero es importante siempre refrescar un poco, entender, ver, bueno, cuál es la diferencia entre un mapa y un set. ¿Cuál es la diferencia entre un tipo y una interfaz? Entonces, ese tipo de cosas nos sirven para, para demostrar conocimiento profundo del lenguaje de programación en el que estemos realizando nuestra entrevista. Como segunda, como segundo consejo sería practicar en plataformas, lo que nos decía Haider, practicar en HackenRanks, en CodeSignal, LetCode, hay varios. Este tipo de plataformas nos ayudan a refrescar ese, esa resolución de problemas algorítmicos que normalmente no se dan en el día a día, como hablábamos ahorita. En el día a día tenemos que resolver una consulta de base de datos, tenemos que resolver un estilo,
tenemos que agregar botón, tenemos que, no sé, crear una tabla, lo que sea. Cosas que usualmente no nos retan técnicamente o no nos ponen problemas de pensamiento, de pensar cómo es la mejor manera de solucionar este problema. Entonces, este tipo de plataformas nos ayudan a que la persona que está haciendo estos ejercicios empiece a tener un pensamiento más estructurado de cómo resolver un algoritmo. Y eso nos ayuda infinidades en las entrevistas. ¿Por qué? Porque en las entrevistas eso es de lo que más se evalúa. Se evalúa que la persona tenga conocimientos básicos y sea capaz de resolver problemas. Entonces, practicar este tipo de problemas va a hacer que en una entrevista posiblemente te salga uno de los que ya hiciste y tengas idea de qué es lo que deberías hacer, o de pronto por dónde abordar el problema más fácil para llegar a una solución o para por lo menos encaminarte a una solución. Otro tip que me parece interesante es practicar las entrevistas. Algunas veces que las personas se bloquean cuando es el momento de la entrevista. Entonces, practicarla ayuda mucho. Y practicarla solo es un poco difícil, aunque ya hay algunas plataformas. Acá les dejo una, se llama Prompt. Ella es una plataforma donde puedes practicar entrevistas técnicas, pero usualmente tenemos amigos que tienen puntos de vista diferentes, de pronto más conocimiento que el mío o de pronto un conocimiento similar, que me pueden ayudar al momento de prepararme. Yo puedo decirles como, ven, tengo una entrevista, podrías ayudarme a hacer una entrevista. Entras con la persona, te hacen preguntas, te pone un ejercicio, tratas de resolverlo, te pones un tiempo límite para resolverlo y te retas. Entonces, esta preparación nos ayuda a que cuando sea el momento de una entrevista real, perdamos un poco el miedo que no nos ayuda mucho, el miedo que nos bloquea, que hace que no estemos pensando de la manera más eficiente posible y que al final vamos a tener que que desatorarnos de una entrevista. Entonces, en las entrevistas se espera usualmente que la persona tenga algunos problemas. El entrevistador nunca espera una entrevista perfecta, nunca espera que la persona le responda todo lo que le va a preguntar, nunca espera que la persona que está siendo entrevistada eh, me entregue me entregue el código sin errores cuando esté escribiendo el código, que no cometa errores de typos, que no se le olvide un punto y coma, que no se le olvide abrir un paréntesis. No, uno sabe y uno ve cómo es el estilo de programación y uno sabe que cuando uno está programando, pues ese tipo de cosas pasan y cuando estás nervioso, pues pasan más. Entonces esta preparación nos ayuda a tener una mejor entrevista y es algo que podemos hacer antes de. Eh, Otra cosa muy importante, tenemos que tener una preparación estratégica, pero también debemos preparar nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque no sabemos bien cómo va a ser la entrevista al momento de estar en ella. Entonces, lo primero y fundamental es tener unas herramientas físicas que estén bien, que funcionen, que tengan un buen micrófono, que la cámara se vea, que tengan una conexión estable. Muchas veces en las entrevistas se caen porque el entrevistado no se le escucha, no se alcanza a ver muy bien si la persona está como conectada con la entrevista o no, tiene problemas de internet. Uno sabe que ese tipo de cosas pueden pasar, pero lo ideal es tratar de que nuestro ambiente sea más controlado, que no tengamos sorpresas a la hora de presentar la entrevista. Entonces, tener herramientas físicas, muy importante. Otra cosa serían las herramientas de software. Nosotros tenemos algunas herramientas que nos ayudan al desarrollo. Tener, usualmente, los entrevistadores comparten un link o un repositorio, lo que sea que ya está preparado para que la persona realice las actividades. Pero ¿qué pasa si simplemente me piden que abra el editor de código y empiecen, comparta pantalla?
Entonces tengo que tener un ambiente listo, preparado para yo poder realizar una actividad con ese lenguaje de programación en el que voy a estar programando. Digamos, me van a hacer una entrevista de Python y al momento de la entrevista me piden que abra el editor y realice una función en Python. Y voy a abrirlo y no tengo instalado Python. No tengo instalado un editor, tengo solamente instalado el bloc de notas. Se puede hacer, se puede intentar programar ahí, pero va a ser mucho más difícil, más incómodo, no vas a poder probar. Entonces ahí nos vamos a ver en un embrollo bastante importante. Entonces la idea es tratar de que esas cosas no nos pasen y estar preparados. Conocer los atajos del teclado y el linting, tener que tener claro cuáles son esos atajos del teclado que nos ayudan a hacer un código más rápido, a ser más eficientes, a formatear el código, por ejemplo, o a detectar errores de estilo que esté cometiendo, me falta un punto, estoy llamando a una variable que no existe. Ese tipo de cosas me ayudan si mi mente ya está preparado para hacer una actividad con este lenguaje de programación. Entonces nos ahorra tener que depurar más, tener que perder tiempo en este tipo de cosas. Tener ese tipo de ayudas son válidas y están... y nos ayudan a ser más eficientes, a tener una entrevista mucho más calmada. Y finalmente la consola. Como hablaba ahorita, pues la idea es tener un ambiente preparado. Si a mí me piden que comparta la pantalla y vaya a compilar un proyecto de Node, pues yo estoy presentándome para un proyecto de Node, pues lo mínimo es tener cómo ejecutar un código de Node. Entonces, tener instalado por lo menos el ambiente básico de desarrollo. Usualmente a las personas que se entrevistan se les dan como estos skills que se están buscando. Necesitamos una persona que sepa Node, que sepa Next, que sepa TypeScript, que sepa tal cosa. O necesitamos alguien con Python, que sepa Fast API o que sepa Express, o lo que sea, ¿cierto? Entonces, este tipo de herramientas, ya tenerlas configuradas en nuestra máquina para poder demostrar que sabemos cómo usarlas. Entonces, ahora, ¿qué creen ustedes que es importante durante una entrevista técnica de este tipo? ¿Qué creen que ya estoy dentro de la entrevista? Ya me está hablando el entrevistador, ya estoy respondiendo. ¿Qué creen que es importante en ese momento? Vamos a dar un minutico en el chat. Hugo dice entender qué le piden el problema. Carlos, mientras se programa y ir diciendo en voz alta el esquema de pensamiento. Conversar harto, dice Luis Felipe. Haider, explicar la solución. Adrián, preguntar. Dico, responder calmadamente y usar los términos técnicos adecuados. Muy bien. Eh, ¿Alguien más? Confirmar lo que me están pidiendo. Cuando no se sabe algo, decir la verdad. Preguntar detalles del problema a resolver e ir practicando tus decisiones. Yo creo que ustedes son expertos ya haciendo este tipo de entrevistas. Por ahí va la cosa. Lo más importante es la comunicación. La comunicación es algo que nos ayuda a que la persona que nos está entrevistando sienta una conexión con el entrevistado. El entrevistador debe sentir un feeling con la persona que se está entrevistando para que la entrevista sea mucho más amena para todos. Entonces, como decían ahorita, escuchar bien el enunciado, eso es importantísimo. Si me están pidiendo que realice, no sé, la carga de un archivo, pues yo no voy a empezar haciendo viendo los estilos de CSS o buscando cuál es la mejor librería para hacer ese tipo de actividades. Entonces yo no empiezo de una, tengo que escuchar bien, tengo que comunicarme bien, una de las cosas, los consejos que puedo dar es repetir.
el problema, para confirmar y estar claros de qué es lo que me están pidiendo. Entonces, eso ayuda, por ejemplo, en este tipo de entrevistas, muchas veces son en inglés, ¿cierto? Estas entrevistas suelen ser en otro idioma que usualmente no somos nativos y eso nos presenta una barrera de comunicación que, que muchas veces nosotros, aunque entendamos bien, tengamos una fluidez al hablar, tengamos un entendimiento general de de qué es lo que nos están preguntando, se nos pueden escapar cosas por el contexto, porque no entendimos la pronunciación, porque la persona habla muy rápido, por muchas cosas. Entonces, tratar de explicar el problema que te están pidiendo en tus propias palabras ayuda a que el entrevistador se dé cuenta que sí entendiste lo que te están pidiendo. Entonces, durante la entrevista, eh, lo que decían ahorita, preguntar mucho. Se puede preguntar, la idea es llegar a a una solución, ver cómo la persona eh, aborda los problemas. Y si muchas veces nosotros tenemos problemas que pueden ser muy fáciles, los entendemos rápido y los solucionamos, muchas otras vamos a encontrar problemas que no entendemos o que a primera vista no encontramos una solución. Con este tipo de preguntas, buscar los edge cases, las preocupaciones que tengamos, si tienen ejemplos de cómo debería ser la entrada, la salida, ese tipo de cosas nos ayudan a tener una comunicación mucho mejor y a tener la atención siempre puesta en cómo la persona está pensando. No evitar lo que lo que decían ahorita, evitar esos silencios incómodos donde el entrevistador te dice, hey, ¿qué son los principios sólidos? Y te quedas pensando sin decir nada. Pensar en voz alta, que fue una de las cosas que dijeron en el chat, es una excelente recomendación. Trata de pensar, bueno, estoy pensando, recuerdo que la S era single responsibility, y bueno. Entonces, ese tipo de cosas nos ayuda a que la persona vea que no, primero, que no estamos, eh, que estamos concentrados y estamos metidos dentro de la entrevista. Y aparte de eso, que estamos eh, muchas veces que no estamos usando herramientas como de inteligencia artificial, que ya muchas veces pasa y ya se nota en las entrevistas. Ya muchas veces uno se da cuenta que la persona está leyendo algo que le dijo ChatGPT y pues eso obviamente se nota y quita puntos porque pues realmente no es una respuesta válida. Entonces, la comunicación es muy importante y no apresurarse a codear, a lo que hablábamos ahorita, no llegar y una vez leo el problema la primera vez y yo digo, ya entendí, me empiezo a codear y voy a pasar 20% de mi tiempo haciendo un código que puede que no sirva y el 80% depurándolo. Entonces, acá en este caso no nos sirve tomarnos un poco más de tiempo entendiendo el problema, pensando en cómo va a ser mi solución, mm, si es posible, no sé, si dependiendo mucho de la complejidad, del tiempo, de todo, hacer un diagrama de cómo funciona, cómo debería ir el flujo de datos, etcétera. Eso ayuda mucho a que las personas que nos están entrevistando entiendan cómo estoy pensando el problema, para dónde estoy yendo, si lo voy a resolver o no, si entendí o no. Entonces, ese tipo de cosas nos ayuda un montón a mantener la atención en nosotros y no que el entrevistador empiece a pensar en otra cosa y se empiece a perder también de la entrevista, porque a veces también pasa, la persona se queda callada, la persona no habla y el entrevistador empieza a sentirse también, pues empieza a perder como el foco y a procrastinar un poco mentalmente. Entonces eso nos pasa a los dos lados. Entonces tratar de que la atención siempre esté en la entrevista y que se vaya por un camino más, más direccionado, ¿cierto? Hacia una solución. Lo segundo sería la justificación. Durante la entrevista yo tengo que justificar mis decisiones, tengo que explicar por qué estoy tomando esta decisión, por qué estoy utilizando esta estructura de datos y no otra, por qué voy a utilizar una lista en vez de un array, por qué voy a utilizar
una matriz en vez de una lista? ¿Por qué voy a utilizar un mapa? ¿Por qué voy a utilizar, por qué por qué no voy a utilizar un for? ¿Por qué no voy a hacer esto recursivo? Porque puedo tener escapes de memoria, puedo tener muchas cosas que yo tengo que justificar técnicamente para poder demostrar el conocimiento profundo sobre el lenguaje. Sé que yo demostrar que estoy teniendo en cuenta cosas que otras personas, pues de pronto cuando hacen el desarrollo no las tienen. Entonces, tomar estas decisiones técnicas nos ayuda un montón. Cuando el entrevistador nos dice, bueno, pero ¿por qué estás declarando una variable para esto? Si ya tienes otra variable, o por qué esa es una constante y no una variable. Ese tipo de preguntas que son a veces muy simples, pero que yo debo justificar por qué lo estoy haciendo. Y lo que hablábamos ahorita, comentar en voz alta, mientras hago el código, mientras voy escribiendo el código, puedo comentar qué voy haciendo. Puedo comentar, bueno, voy a hacer entonces, voy a utilizar un array, lo voy a recorrer, voy a llenar el array con la información, luego voy a pasarlo a un mapa, voy a pasarlo a un set para que no hayan repetidos. Ese tipo de cosas nos ayuda a entender que la persona de verdad está solucionando el problema profundamente o que está teniendo una solución más integral a alguien que vemos en la pantalla solamente escribiendo código, pero sin mucha profundidad, sin entender de pronto qué es lo que está pensando o si va en buen camino o no a la solución. Y finalmente, lo que hablaba ahorita Carlos, la honestidad, es importantísima la honestidad. Nosotros, como les estábamos diciendo ahorita, no estamos evaluando un código perfecto. Nosotros no esperamos que la persona responda absolutamente todo sin equivocarse, que la persona nunca cometa un error o falle resolviendo el algoritmo, que haga un algoritmo que no funcione. Ese tipo de cosas son normales y siempre pasan. Entonces, hay que ser honestos porque cuando empezamos a mentir, cuando empezamos a decir, no, yo sí sé eso, pero lo he trabajado de otra manera o no entiendo, o dices que entiendes, pero no has entendido, entonces empiezas a hacer soluciones que no van a cumplir con el cometido de la entrevista, hacen que empieces a trabarte en la entrevista, que empieces a tener baches, que empieces a bloquearte. Y eso va a hacer que las personas que te están entrevistando se den cuenta, porque normalmente la persona que te entrevista sabe hacia dónde va la respuesta del problema, sabe por dónde normalmente se debería eh, tramitar el problema. No es la única solución, obviamente, hay miles de soluciones para todos los problemas, pero uno sabe hacia dónde va la respuesta, ¿cierto? Entonces, cuando empiezas a mentir, cuando empiezas a decir cosas que no son, pues siempre se nota, siempre se entiende lo que estás inventando la respuesta o que no entiendes profundamente el concepto de lo que te están preguntando. Eso no está bien, ¿cierto? No está bien entender que no, que la persona que nos está entrevistando sienta que eres una persona que no es capaz de reconocer sus errores. Entonces, admitir los errores es importante. No, creo que acá estoy poniendo un flag que no es, o estoy haciendo la validación al revés. Por ejemplo, acá ahora tenía que validar que era falso y no verdadero. Ese tipo de cosas son normales y pasan en el día a día. Entonces, alguien que entienda los errores se cometen, pero hay que corregirlos, es la persona a la que usualmente se busca, ¿cierto? Bueno, do's and don'ts. ¿Qué creen ustedes que se debería hacer durante la entrevista? ¿Y qué cosas creen que de pronto no se deben hacer durante la entrevista? Ya hemos hablado de varias. Usar Copilot. Es un don grandísimo.
no mentir, ser honestos, es algo que acabamos de hablar. El Copilot es, es bastante, hay que hacerle un marco a esa. No, no podemos seguir, o sea, las herramientas de software de IA ayudan un montón, nos ayudan a hacer el día a día mucho más eficiente, mucho más rápido, pero en la entrevista pues no podemos evaluar el uso que se le da a la herramienta, debemos evaluar el conocimiento de la persona. Entonces, deshabilitar Copilot, sí o sí. Estar en un ambiente tranquilo sin interrupciones, sí. Poner el celular en volumen para no interrumpir, también perfecto. No explicar lo que se está haciendo, eso como hablamos es importantísimo, tener a la persona en que te está haciendo la entrevista enfocada en lo que estás diciendo, ayuda mucho a crear esa conexión o como esa sinergia entre el entrevistado y el entrevistador. Nos ayuda un montón. Entonces, por acá hay algunos do and don'ts. El primero es explicar tus decisiones, ya lo hemos mencionado. La idea es que la persona que te está haciendo la entrevista sepa por qué estás tomando una decisión o no. Hay que preguntar lo necesario antes de empezar. Tenemos que tener muy clara el problema, que es muy claro el problema que vamos a resolver para poder movernos y demostrar el conocimiento. Cuando estemos haciendo el código, usar nombres de variables descriptivos ayuda mucho. Ayuda mucho. No podemos, eh, si ponemos una variable que se llama a o x, pues eso a la persona, en tu cabeza puede que funcione, ¿cierto? En tu cabeza puede que te ayude, pero la persona que está viendo el código que estás haciendo, pues no va a tener idea hacia dónde va. Y lo que hablábamos al principio, muy al principio. Hay que empezar simple. El código se puede mejorar. Podemos tener una solución que funcione e irla mejorando durante la entrevista, pero lo ideal es empezar con lo básico, con un algoritmo, planear un algoritmo que funcione y que resuelva el problema. Ya después pues, podremos en algún momento mejorarlo, hacerle mejoras de rendimiento, de performance, de estilo. Pues no sé, hay muchas mejoras que se le pueden hacer al código. Eso sería como la revisión de código, se haría como en un peer review entre el entrevistador y el entrevistado. Entonces, empezar simple nos ayuda un montón. Y como hablamos, mencionar posibles mejoras. Cuando haces el código, dices, ah, bueno, este ya funciona, pero yo creo que podría también mejorar esto y empezar a pensar cómo hacer un refactor de ese código que estaba haciendo y hacerlo mejor, hacer un código que sea un poquito más bonito, con mejor estilo, más entendible, menos costoso para la máquina, muchas cosas que se pueden mejorar. Un don't es quedarte callado, que hablábamos, cortar esa conexión de comunicación entre el entrevistado y el entrevistador hace que la entrevista pierda mucho el rumbo y que tanto el entrevistador como el entrevistado empiecen a pensar, no, ¿cuándo será cuándo será que se acaba ya esta entrevista? Estoy cansado, o ya estoy aburrido con esto. Es tratar de no quedarse callado, sino ir mejorando e ir diciendo lo que estoy haciendo. Escribir sin plan, lo que hablamos ahorita, tratar de no hacer el código por hacerlo, tratar de no irse a resolver el código con lo primero que se me ocurra, sino entender de pronto qué es qué es lo que me están pidiendo y estructurar una respuesta. Bloquearte y rendirte, lo que nos acabó de decir Carlos. Eh, es importantísimo no rendirnos. Nosotros no estamos buscando personas que ante el primer obstáculo pues ya se rinden y dicen no, ya la verdad no sé cómo hacerlo, lo siento mucho. Hay que buscar alternativas, muchas veces se puede pedir ayuda. O por ejemplo, hay algunos entrevistadores, no, aquí no puedo hablar en general, pero hay algunas personas que te dicen como, bueno, puedes utilizar Google, puedes buscar lo que necesites. Lo importante es ver la persona cómo resuelve, cómo puede
llegar a una solución del problema. Entonces, este tipo de cosas no, muchas veces a a uno como entrevistado le cuesta mucho, le cuesta mucho eh, decir como ven, es que no recuerdo una función, ¿cierto? No recuerdo cómo era una función de mi lenguaje de programación y, y necesito recordarla. Entonces puedo usar Google, puedo buscar cómo se llama. Sí. Muchas veces el entrevistador te puede decir que sí, y eso va a desbloquearte y ya vas a entender el problema y lo vas a poder resolver, que es lo importante. Entonces, dejar ese miedo también de preguntar y entender que la persona que te está entrevistando no es el enemigo, no es alguien que no quiere que pases, es alguien que realmente quiere tener una entrevista que sea buena, que sea amena y que la persona que está entrevistando logre el cometido de ingresar. Eso es lo que todos los entrevistadores buscan. Buscan personas que valgan la pena dentro de la compañía, por así decirlo. A ver, sería bueno idear una pizarra física virtual al principio para anotar y explicar el problema. Como decía ahorita, lo importante realmente es entender que la persona está cómo está pensando, la estructura de su mente. Entonces, si en algún momento debes hacer un diagrama o debes escribir el problema, hacer un dibujo, lo que sea, es válido, es completamente válido. Que sugiero que no sea un dibujo a mano, pues que no te pongas a escribir a mano, sino haces un dibujo, no sé, en Paint o alguna herramienta pizarra o lo que sea, donde pueda el entrevistador ver qué es lo que estás haciendo. Eso ayuda mucho a que de pronto entiendas mejor el problema y llegues a una solución. Igual también depende mucho del tiempo con el que cuentes. Si es una entrevista de media hora, 40 minutos, pues va a ser difícil llegar a ese punto. Pero si es una entrevista de una hora y media, 2 horas, que también pasa muchas veces que sean así de largas, pues vas a tener más tiempo de pensar y de planear. Em, a ver, Carlos dice, ¿sabes que el tema de que puedes usar Google habla bien de la empresa que te está contratando porque es algo realista, ver cómo trabaja el desarrollador? Como les digo, eso no pasa siempre y va a depender mucho del estilo de programa, de entrevista que sea la persona, ¿cierto? Que haga la persona. Eh, Normalmente en el día a día, pues usamos Google, usamos herramientas ya en este momento, herramientas de inteligencia artificial. Se usan muchas cosas que nos ayudan a ser más eficientes. Y es poco realista pensar que la persona que está siendo entrevistada sea omnipotente y conozca todos los recursos del lenguaje y conozca pues como las maneras de trabajar y se sepa todo. Es muy difícil de encontrar a alguien así y alguien que sea de ese tipo, pues probablemente va a tener cargos altísimos, va a estar ya en un nivel diferente. Entonces, ese tipo de personas no es la que se busca personas que sean capaces de resolver problemas, que piensen estructuradamente, que tengan conocimientos sólidos de base. Entonces, ese tipo de cosas como googlear durante la entrevista va a depender mucho de si el entrevistador le parece conveniente o no. Usualmente lo que yo he notado es que es válido y muchos, como sabemos, pues eso es lo que hacemos en el día a día, entonces es válido hacerlo. Bueno, y algo más allá del código, algo más allá del código que creen que para ustedes qué significa. Proactividad, Diana Romero, súper, súper bien. Hay que ser proactivos, hay que buscar siempre la manera de que el entrevistador esté, esté pendiente de nosotros, que nos quiera preguntar cómo me relaciono, capacidad de sintetizar comunicar tu razonamiento, tener un buen feeling, cómo recibo el feedback, comunicación, resolución de problemas, metodología, adaptabilidad. Exactamente. Entonces, yo quiero que se hagan una pregunta.
¿eres alguien con quien vale la pena trabajar? Esa es una pregunta muy importante y es lo que nosotros buscamos en una entrevista, en un entrevistado. Alguien que va a trabajar posiblemente en mi proyecto, que va a trabajar con mi empresa. Quiero yo o soy yo una persona con la que a mí me gustaría trabajar, o soy alguien problemático, soy alguien que no le gusta el feedback, que no le gusta tener como estos conflictos o genera conflictos con las demás personas. Entonces, esa es una pregunta que quiero que se hagan cada vez que van a hacer una entrevista. ¿Soy alguien que vale la pena? Ahorita lo mencionaban, ser humilde, aceptar el feedback, aceptar las sugerencias, mostrar resiliencia al frente al error. Me cometí un error, no importa, voy a tratar de corregirlo, voy a hacerlo mejor esta vez, entendí cuál es el error y voy a cambiarlo. Demostrar curiosidad, bueno, y cómo es la empresa, cómo trabajan, cómo, cómo trabaja un equipo, más allá de las actividades técnicas que hacemos en el día a día. ¿Qué podemos ya sacar de ahí? Ser claros, no lo que hablábamos, lo que hablaba ahorita, por acá lo dijo, por acá lo dijo Juana, capacidad de sintetizar y comunicar tu razonamiento. Es importante ser claros en lo que estamos compartiendo con el entrevistador, explicar hacia dónde llegaste y cuál es el plan para completarlo. Muchas veces no logramos completar la entrevista, no logramos tener un algoritmo que completamente funcione y nos haga lo que nos pidieron, ¿cierto? Pero lo importante, como les hemos dicho, no es llegar hasta allá. Lo importante es el proceso y el camino en el que vamos. Entonces, yo puedo explicar hasta dónde voy y qué pienso hacer, por, digamos, se me acabó el tiempo y ya no me da. Entonces, ¿qué pensaba yo hacer para solucionar el problema? Eso ayuda también. Identificar la complejidad temporal espacial. Esto es un consejo eh, de, de entrevista ya como un poco más avanzadas, entender que lo que yo estoy haciendo, cómo repercute en el tiempo o eh, cómo puedo mejorar la manera en la que eh, mi algoritmo o mi solución tiene una complejidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo mejorar esa complejidad para hacerlo más reusable o para hacerlo menos costoso para la máquina y ese tipo de cosas? Y comunicarlo, que es la parte, creo que un poco más difícil. Y más mostrar madurez y comprensión global del problema. Entender que nosotros estamos desarrollando un problema y vamos a mostrar una solución al entrevistador que esperamos que le guste, que esperamos que no, pero muchas veces tenemos que ser maduros y entender cuáles son nuestros conocimientos, nuestras capacidades y hasta dónde podemos llegar. O si no tenemos como ese conocimiento tan amplio o nos falta, tenemos algunos vacíos técnicos, eh, como les digo ahorita, como les dije ahorita, no, lo importante es reconocer ese tipo de cosas y buscar soluciones, no quedarnos ahí en el vacío y bloquearnos y rendirnos. Entonces, más allá del código como tal, de la entrevista como tal, este tipo de cosas son las que se está buscando. Entonces, hemos llegado a la etapa de la simulación. Eh, Voy a compartir un link a alguien que quiera hacer eh, un pequeño ejercicio de algoritmos. No es algo muy complejo, es algo muy básico. Si alguien quiere, como voluntario, eh, en el chat me puede poner. Es algo muy cortico. Y les prometo que no es algo muy difícil. Si alguien quiere en el chat participar, aquí alce la mano. Carlos, listo. Vamos a ver acá. Te voy a compartir un link.
Vamos a compartir acá el link y acá pueden ver el ejercicio. Entonces, el ejercicio dice, prueba palíndromo. Escribe una función que determine si una palabra es un palíndromo. Se lee igual al derecho y al revés. Ejemplo, radar, se lee radar al derecho, radar al revés y demo, demo al derecho o med al revés. Entonces, radar es true y demo es false. Entonces, me dices cuando logres ingresar acá. Puedes, si quieres, abrir el micrófono. Ah, espera, qué pena. Creo que Escucha. sí. Sí, Eh, sí te escuchamos. creo que no. Ay, no, no le puedo mandar mensajes directos. Espera. Victoria, Victoria, lo puedes enviar. Ahí te lo mandé. ¿Ese link, el que me enviaste? Sí, es que no me deja enviarlo directamente a Carlos. Listo, ya se lo envío. Listo, Carlos, ya te lo envié. Me cuentas si lo pudiste recibir. Sí, sí, lo recibí. ¿Cómo hago? ¿Comparto pantalla? ¿Ok? Ustedes pueden ver lo que yo... Sí, sí, acá. Ustedes están viendo en mi pantalla que están viendo. Sí. Sí, Ok, perfecto. Ok, sería en JavaScript, ¿cierto? Sí, este es en JavaScript, correcto. No se me olvidó ese detalle. Ok, entonces sería bar input, por ejemplo. Vamos a suponer que sea esa palabra radar, ¿cierto? Entonces sería, bueno, supongamos hacerlo así. Input. Vamos a suponer acá yo voy a tener la variable, lo voy a hacer así como lo primero que me salga, ¿no? No de la manera más óptima. Sí, no hay problema. Sí, cierto. Input. Sería, ¿cómo que era? Es así y más. Lo pone acá, vamos a mezclar esta variable. Y entonces acá sería output. ¿Cómo que era la string? Sería input, creo, que sea esto, ¿verdad? Input substring desde i, coma 1, por decir. Bueno, aquí digamos que lo estoy haciendo, que debería ser algo así más bien. Acá está. Voy a poner output para poder entonces hacerlo de atrás para adelante. Esto no sé si exactamente es lo que es, pero entonces al final sería console log em, input al igual output, algo así. Ok. Input. Carlos, ¿tú en qué sueles desarrollar? ¿En qué lenguaje? No, en JavaScript, en PHP y en Python. Ok, Entonces, bueno, a veces se me olvida un poco ok. bueno, No, está bien. algunos de los lenguajes, pues, pero Sí, sí, no, está bien. Bueno, ¿crees que de pronto existe alguna función de JavaScript que nos ayude a simplificar esto que estás haciendo? eh,
Sí, yo supongo que debe haber algo como un reverso o algo por el estilo que me permita hacerlo de una sola función, ¿no? Sí, ok, sí, reverse es una opción. Pero para yo utilizar reverse, ¿qué debo hacer antes? Reverse, ¿en qué estructura de datos funciona? Ah, tendría que convertirlo primero a un array. Exactamente. Ah, ¿Y cómo podría hacer eso? ok, esto. Pero primero que nada, déjame ver una cosa aquí. Si es igual, entonces es. Si no, no es. ¿Verdad? Un palíndromo. Ok, Ok, aquí está la base. Entonces, bueno, digamos ejecu- que. primero ejecutemos este código que hiciste. Ah, ok. No estoy muy seguro de esto, pero bueno. No, no importa, está bien. Unexpected token sería. Ok, aquí necesito un punto y coma. Ah, ah, a ver. Syntax error, unexpected token, que sería en dónde. Que bueno, creo que no nos muestra la consola que estás viendo, pero No, no, bueno, para la consola. Ah, caramba. Espérate, ya va. Ok, espérate, ya va. Yo puedo. No, yo no puedo compartir pantalla. Ah, pero córrelo allí, pues. Córrelo tú. respected token. Unexpected token, sí. A ver, ok, var igual a cero. Ya lo voy a correr. Es el punto y Sí, coma que falta aquí. En el eso. i. Ah, Ahora tenemos uno nuevo. entonces, unexpected token. For var igual a uno y menor que length. Ok, perdón. Ya va. Faltó ponerle aquí i más. Ok. Ahí. Esto no es un palíndromo. Ok, radar no es un palíndromo. Mentiroso. Sí es. ¿Cómo podrías ver qué es lo que está quedando en el output? Ah, No, bueno. no, Vamos a ponerle por a ver, acá. Sería console. Por acá console log. Input. Input. Y output con output. Ok. Ponelo ahí. hagámoslo. Nos Output. dice que No input es está. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? El output, input, substring más out. Ese substring a mí no me termina de cuadrar. Ya va. No, Sí. está bien, está bien. Bueno, mira, en el chat Andrea nos dio una idea, utilizar el split y el join. ¿Crees que podrías utilizar algo de eso? El split y el join. Sí. Bueno, ya sería hacerlo como la otra forma con el reverse, supongo, ¿no? Sí, sí, ya sería utilizar el reverse. Exacto. Y otra cosa que de pronto no se cayó en cuenta por lo que hablábamos de entrar de una a hacer código, y es lo que dijo Luis Felipe. Están pidiendo en el ejemplo, mira que la respuesta es que sea un true o un false. No están pidiendo este string. ¿Sí ves? Ok. Son cositas, simplemente son como detalles que al final nos ayudan Tienes razón, eh, no leí. tener, como a tener O sea, ese sí tipo de leí, pero cosas. no Sí, internamente. exactamente. Y eso es lo que muchas veces nos pasa en una entrevista. Nos pasa que tratamos de entrar de una vez a resolver, tratamos de tener como como velocidad para hacerlo, pero de pronto si nos tomamos un segundo más, nos ayuda mucho a entender ese tipo de cosas.
Ok. pero súper súper bien. O sea, de esto de hecho es lo que queríamos, ver como una simulación de una entrevista real. Entonces, sí, la manera más simple de resolver este algoritmo de lógica es con el split y el join en JavaScript. Entonces, simplemente se puede hacer un split por, tienes que enviarle no, dentro del split, el split recibe un string, sería algo así, que sea un vacío para que él Ok. parta cada uno, cada uno de los caracteres, ¿cierto? Y Y después luego, reverse. después se puede hacer un reverse, pero finalmente tienes que hacer un join para volver a, a juntar todo, ¿cierto? Reverse. Ah, ahora sí salió la ayuda. Qué bueno, tarde pero segura. Ah, que era aquí el join. Yes, join. Prototype join. Ok. Eh, sería, Ah, el bueno, elemento join. Ok, perfecto. Listo. ajá, el evento Sí, el sería elemento join. Ok. ujú, Output punto join. punto join. El Exacto. correo Y reverso. también join recibe como parámetro también esto mismo, Ah, recibe el string. Ok. sí, Listo. para saber cómo los va a juntar. A ver, corrámoslo a ver qué tal. Radar, true. Bien. Y tratemos con otra. Sí, false. Muy bien. Súper bien. Esto se puede mejorar. Nosotros tenemos un string, ¿cierto? Yo puedo De llevarme esto una vez acá hacer el reverse y el join. Ok, claro. y hacer todo de una vez. Aquí reverse y Y, acá join, claro. ¿cierto? Pero entonces allá es donde llegamos, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita. Durante la entrevista se pueden mejorar cosas. Entonces aquí ya este ya nos funciona directamente, ¿cierto? Y hay otras cosas, por ejemplo, ¿por qué usar var? ¿Por qué usar var y no let o const? Ah, Que hacer bueno, una... en este caso, ahorita estoy desarrollando un proyecto que es en ES5, entonces estoy con la mente en el viejo JavaScript. Sí. O por ejemplo, ¿por qué hacer una comparación doble aquí y no triple? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Entonces, ese tipo de cosas son Claro, con las que nos vamos a encontrar en una entrevista técnica de este tipo. Y las respuestas que demos en las entrevistas van a ayudarnos a que el entrevistador tenga como un panorama más amplio de lo que la persona está haciendo, ¿cierto? O los conocimientos generales de la persona. Entonces, muchas veces, como decía, lo importante no es que se resuelva el problema, sino que nosotros lleguemos o encaminemos la entrevista por un buen path, ¿cierto? Por un camino hacia donde va la solución. Bueno, finalmente tenemos algunas recomendaciones. Muchas gracias, Carlos, de verdad. Sé que a veces puede ser difícil no compartir este tipo de cosas así como tan a quemarropa, pero mil gracias, Carlos. Y bueno, como recomendaciones finales, como les decía, no es un examen, no nos están evaluando, ¿cierto? Pues sí nos están evaluando, pero no estamos presentando un examen donde vamos a sacar una nota, sino que vamos a tener las vamos a, el entrevistador va a encontrar algunos vacíos y va a encontrar algunas oportunidades de mejora y va a ver también los puntos fuertes que tiene la persona. Entonces, es una conversación, hay que tomárselo así para no estresarse tanto.
y hay que mostrar nuestras fortalezas incluso cuando estás bajo presión. Por ejemplo, ahorita Carlos hizo algo que estuvo muy bien y fue tratar de solucionar el problema con, con los conocimientos que tenía en ese momento. Entonces, no bloquearse, buscó la manera de resolverlo. Como vimos, había mejoras que se podían hacer, pero las mejoras también fueron mucho de estilo, fueron de utilizar pues como ya estructuras propias del lenguaje de programación. Entonces, uno en este tipo de casos, por ejemplo, se da cuenta que Carlos es una persona que ha trabajado con algoritmos. Entonces, vamos bien ahí, muy bien. Sí, y ya, sí, es cierto. Em, y ya, pues, lo último es que cada live coding es una oportunidad para demostrar nuestro valor, como decía ahorita, no solo el código, sino nuestro, 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 cómo somos nosotros como desarrolladores integrales, en tanto código como soft skills y conocimientos básicos. Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias a todos y vamos a pasar ya a las preguntas. El feedback form creo que lo enviarías tú, Victoria, ¿cierto? Sí, con el correo de Wrap Up les mando el recording y también un feedback form, pero pues también pueden responder acá. Estoy lanzando un poll para que pues puedan responder a estas preguntas de feedback y aprovechar el tiempo si alguien quiere hacerle una pregunta a Ferney. Mucho gusto, Haider. No, y veo que algunos están Mm, respondiendo el poll. Recuerden que les vamos a estar enviando pues el recording y el feedback em, para que nos dejen también comentarios adicionales al que nos están dejando aquí en este poll. Gracias por su participación. Para nosotros es muy importante tenerlos en estos webinars. Gracias a Ferney por tu tiempo, por el espacio también. Creo que fue una sesión con mucho beneficio y con cosas muy claves para compartir. Entonces, muchas gracias, Ferney. no, a todos ustedes por estar aquí, por aguantarme un ratico. No, estuvo excelente. Bueno, Me pues parece que tenemos sin preguntas. más, quédense muy pendientes del correo que les vamos a enviar. Y bueno, gracias a todos por su participación. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Ya estoy descargando los resultados del poll. Buenísimo.